Buenos días a todos. Pues es un gusto estar acá, eh, pudiendo compartir algo para ustedes. Eh, ha sido unos días de mucha bendición, unos días de mucha reflexión. Eh, fue chistoso porque Dios me ha estado hablando de muchas formas últimamente, y ha sido así como que mensajes muy directos. Cuando me pidió el pastor que si podía yo compartir con ustedes, fue curioso porque yo le pregunté, bueno, sobre qué le gustaría que hablara. Y él me dio me dijo sobre la fe. Y curiosamente Dios me ha estado hablando mucho, mucho, mucho precisamente sobre ese tema. Entonces hoy les quiero compartir un testimonio mío, que va muy de la mano con este tema, con lo que es la fe. Voy a compartir pantalla. Pues vamos a hablar sobre algo que me ha estado hablando mucho Dios ahorita. Y ha sido fe para soltar y creer. Bueno, yo lo quise poner así como un tema muy específico para que podamos ir platicando más que nada esta parte. Como les decía yo, este es un testimonio mío, es algo muy personal que me ha estado pasando últimamente. Llevo ya días que me ha estado hablando Dios de una u otra forma. Hemos pasado aquí en la familia varias situaciones. Hemos tenido situaciones de enfermedad, hemos tenido situaciones de economías complicadas, de repente se ha apretado todo, de repente se fortalece todo, retos en la escuela de mis hijas. Hemos tenido ahorita, este año escolar ha sido un año muy complicado, diría yo, sobre todo para mi hija la mayor. Proyectos que se han detenido, de la nada se han detenido, puertas que se nos han cerrado completamente. Y ha sido así llegó un momento en que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y yo le decía a Dios, por favor, Dios, muéstrame, o sea, enséñame qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que o qué es lo que estoy haciendo mal pues, para poder salir de estas situaciones, ¿no? Em, pero al mismo tiempo, dentro de todas estas situaciones, hemos ido encontrando su amor, hemos ido encontrando su mano en todas estas situaciones, ¿no? Su presencia, su provisión, su dirección. Y he aprendido algo que hoy quiero compartirles, quiero dejarles en su corazón. Algo que me ha marcado mucho en estos días es que la fe no es solo creer que Dios puede. O sea, es algo complicado, espero poderlo transmitir correctamente, pero me ha dicho, o sea, es que no es solo creer, o sea, no es solo decir que crees, es demostrarlo. ¿Y cómo? Es soltar lo que no entiendes y descansar en Dios. Me ha dicho, descansa en mí, vaya. Yo te tengo en la palma de mi mano. Ya, o sea, y al soltar, tú lo que estás demostrando es que estás creyendo en Dios, que tienes fe y que al mismo tiempo estás aceptando que Él obra en tu vida. Por eso puse aquí ahí, cuando Dios nos habla en medio de la tormenta. Es increíble cuando logras encontrar que cuando todo tu mundo se está cerrando, cuando ves que no hay opciones, de repente aparece una mano y te dice, yo te estoy hablando, acá estoy, aquí estoy presente en tu vida, ¿no? Y eso nos lleva a que Dios habla en medio de nuestras necesidades. Lamentablemente muchos no los queremos escuchar o nos cerramos tanto que de repente no escuchamos sus mensajes. Algo que he vivido, y vuelvo a lo mismo, Dios no se queda callado. Cuando su hijo está en batalla, de alguna u otra forma Él te acompaña. Puede que no lo veamos, puede que no lo escuchemos, pero hay que empezar a ser más receptivos. Hay que empezar a tratar de tranquilizar esa mente que de repente esa mente es la que nos juega tan chueco. A mí en lo personal es un tema que siempre he batallado. O sea, yo soy una persona que analiza mucho, que piensa mucho, que sobrepiensa mucho, diría yo. Y poder hacer ese contacto con Dios ha sido complicado para mí, porque mi mente siempre está revolucionando, revolucionando, revolucionando. Y cuando te dice Dios, tranquilízate, o sea, cálmate. ¿Cómo tranquilizas una mente que de repente está fum, 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 fum? O sea, es increíble, ¿no? Y en ese momento es cuando Dios te dice,
cállate y escúchame. Y te va poniendo a una, a otra y a otra persona que te van llevando por un camino. Puede que no lo veas, como repito, pero Él te habla. A mí Dios me ha estado hablando a través de personas, a través de situaciones. Si bien no he escuchado una voz directa de Él, de repente volteas y lees una frase. De repente alguien llega y en una plática casual sale algo que te marca en ese momento. Y entonces, a través de estas situaciones, incluso en algunas que parecen muy malas, pero se están terminando en una revelación, que es una protección invisible que estamos teniendo. Y también a través de su palabra, ¿no? Aquí pongo el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. La cuestión es, yo te pregunto acá, ¿tú estás dispuesto a que te ayuden? Esa también es una situación que tú tienes que ver, que tú tienes que entender, tienes que tener esa disposición. Hubo días aquí en la casa que de repente nos hemos enfermado, de repente ha sido un lastimar, de repente me lastimé la rodilla, o de repente ahorita por decir, mi esposa de repente se agripó, pero, y cuando te das cuenta, así, son días de difíciles o te sientes mal, y en ese momento no estás solo. Estoy protegiendo lo que es tuyo. Me mandó ese mensaje, no estás solo, estoy protegiendo lo que es tuyo. Después la economía se aprieta de repente. Ya cuando empiezas a ver la luz, que empieza a llegar así unos pagos y todo, aquí nos pasó que de repente con estas lluvias que hubo, vino una tormenta y ¡fum! Levantó un domo. Nos quedamos con un hoyo a la mitad de la entrada de la casa y con lluvias. Y en ese momento dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago, no? Y de repente me llegó, confía, yo soy tu proveedor, el negocio no lo es, yo soy tu proveedor. Incluso en esos momentos, o sea, fue tan, ¿cómo decirlo? Tan maravilloso. Teniendo un hoyo en medio de la entrada de tu puerta, de tu casa, donde te podías inundar, el domo que se rompió se acomodó de tal forma que era como una sombrilla que no permitía la entrada del agua a la casa. Simplemente escurría el agua hacia donde tenía que escurrir para que no entrara el agua a la casa. Y fueron lluvias muy fuertes. Luego llamé para que compusieran el domo y toda esa parte. Y no, pues no puedo ir, en 2 semanas voy. Busqué a otra persona, otra, no, no, dije, bueno, pues me espero, pues ya qué. Y fue una protección que dije, o sea, ¿cómo es posible que no entra el agua a la casa? O sea, y fue tan marcado así, el tiempo llegó, se arregló y se compuso. También en ese momento, pues no tenía yo el dinero, ¿no? En ese momento junto. En el tiempo en lo que en lo que llegó la persona, se juntó el dinero. ¿Cómo? Solamente porque Dios es poderoso. Confiamos en Él y Él es nuestro proveedor. En otro lado, en la situación en la escuela de mis hijas, ha habido ahorita unos temas muy difíciles y Dios me recordaba, yo cuido de ellas más de lo que tú puedes cuidarlas. Y es increíble el ver cómo siempre nos está protegiendo en todo momento. Es increíble ver cómo cuando tú sueltas las cosas y dejas que Él actúe, todo se va acomodando, poco a poco. Sabemos que esa situación todavía no termina, pero vamos a dejar que todo esto fluya para que esto lo arregle Dios, porque no hay de otra forma. Y luego, a veces incluso a través de las puertas cerradas, ha habido momentos que se nos han cerrado, y en ese momento me llegaba un mensaje, esto no es pérdida, esta es tu protección. Entonces, muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas en nuestra carne, en esta terrenal, en esta vida terrenal. Pero necesitamos tener esa fe que decimos tener. Y no solo tenerla, demostrarla. Y esto nos lleva a que la fe crece cuando aprendemos a soltar. Mucha gente, muchas personas, incluso yo, decía, yo tengo fe. Sí, yo tengo fe, claro, claro, yo tengo fe.
pero tengo que luchar más fuerte, tengo que trabajar más fuerte, tengo que aferrarme a las cosas, tengo que trabajar, tengo que checar esto, yo puedo esto, esto. Pero ¿qué crees? O sea, cuando Dios te habla y te dice, escúchame, suéltalo, suéltalo, déjalo en mis manos, yo me encargo. Y te lo repite y te lo repite y te lo repite. Y tú eres cabeza dura y dices, no, 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 yo tengo que hacerlo. No. Y te lo vuelvo a decir, suéltalo, déjalo en mis manos, yo me encargo. Y cuando tú decides hacerlo, soltarlo, ¿qué crees que pasa? No pierdes, al contrario, entregas, confías. Y en ese momento entra una paz, un descanso. Y estás en ese momento ya en plenitud de descansar. Están los problemas, sí, sí, pero tú ya tienes una paz en tu mente, una paz en tu corazón, una paz en tu espíritu que te permite empezar a ver las cosas de una forma distinta. El enemigo quiere que nos pongamos en frustración, que entremos en una tormenta completa en nuestra cabeza, en nuestro corazón, para no poder ver la bendición que viene. Y eso es lo que me estuvo dice y dice últimamente. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y de aquí viene Primera de Pedro. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y esto me ha ido enseñando dos cosas muy importantes. Cuando algo no sale como esperabas, es Dios protegiéndote. Tú quieres avanzar con tu fuerza, tú quieres empujar, tú quieres insistir, pero Dios dijo, no es por ahí. Te amo demasiado para dejarte avanzar hacia un lugar que te lastime, que no es lo que yo he designado para ti. Cuando algo sale bien, es Dios bendiciéndote. No es casualidad, no es suerte, no son tus fuerzas. Es la mano de Dios confirmando su cuidado, confirmando que te ama, que te cuida. La fe no se demuestra con preocupación, se demuestra con descanso. Saber que estamos en sus manos, saber que estamos cubiertos por Él y nosotros tenemos que descansar sabiendo eso. Y aquí lo pongo, la fe no se demuestra con preocupación, se demuestra con descanso. La fe se demuestra con descanso, sabiendo que ya está hecho, sabiendo que la situación la ponemos en sus manos y va a ser en su lucha, no en nuestra lucha. Dios confirma sus promesas en medio de la tormenta y eso siempre lo vas a encontrar. Y como te digo, normalmente en esa tormenta nosotros nos cerramos, queremos luchar siempre, siempre, siempre con nuestras fuerzas. Pero incluso antes de ver el milagro completo, hay que recordar siempre sus promesas para poder ver ese milagro completo. Aquí en Romanos 4:18 dice, aunque no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser. Y lo corto ahí, porque eso fue lo que a mí me gustó mucho. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser. Había creído que llegaría a ser. Ya lo sabía, lo creyó, que va a llegar a ser. No es en este momento tal vez, no es en sus fuerzas, pero iba a llegar a ser. Ujú. Nos están enseñando a creer incluso cuando todo lo contrario suceda. Eso pasa que incluso aunque veamos, que no vemos el final del túnel, la luz al final del túnel que dicen. Vemos de repente que se nos cierra todo, ya no sabes ni por dónde irte. Pero cuando tú crees que vas a llegar a ser, crees que vas a llegar a ser sano, crees que vas a llegar a ser próspero, crees en Él que vas a llegar a ser lo que Él te prometió y recuerdas esas promesas y te aferras a sus promesas y sueltas la situación para dárselas en sus manos,
todo va a empezar a cambiar, todo empieza a cambiar, empiezas a ver todo cómo empieza a fluir, de repente llega algo, de repente llega una persona, de repente llega una palabra y te das cuenta que no estás solo en esa situación. Y en medio de los ataques que llegas a tener, de repente aparece una provisión que no esperabas, un dinero que no te imaginabas que iba a llegar. De repente llega una persona y te da una palabra. De repente un documento pasa por un trámite y se hace completo. De repente termina siendo, lo que se cerró termina siendo una protección y te das cuenta que lo que tú querías y deseabas que ibas a hacer, resultó que te protegió porque ibas a tener un problema posterior. Y esa paz solamente la puede dar Dios, cuando tú confías plenamente en Él. Y cada día Dios te repite lo mismo, confía, suelta. Yo te tengo en mis manos, yo tengo a tu familia en mis manos. Déjame actuar sobre tu vida. Y eso nos lleva a lo mismo. Cuando las cosas no salen bien, soy yo protegiéndote, Dios protegiéndonos a nosotros. Cuando las cosas salen bien, perdón, cuando las cosas no salen bien, soy yo protegiéndote, exactamente. Cuando las cosas salen bien, soy yo bendiciéndote. Y eso hay que recordarlo, porque muchas veces nos aferramos a las situaciones y no nos damos cuenta de la bendición de Dios. Tanto en las cosas que se nos cierran, es una bendición porque Él nos está protegiendo. Cuando se nos abre un camino, es una bendición porque Él fue el que abrió ese camino. Para mí, la fe no es una teoría, es una relación. Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue protegiendo. Y el mayor acto de fe no es pedir, es soltar. Porque en el momento en que tú sueltas y dices, va, le entro, suelto las cosas, empiezas a ver cómo esa bendición de Dios empieza a actuar en tu vida. Empiezas a ver esos cambios que ni te imaginabas. Empieza a llegar esa provisión, empieza a llegar esa salud, empieza a llegar esa sanidad, empieza a llegar de repente ese movimiento que no tenías, empiezas a ver de una forma distinta. De repente tus ojos empiezan a mejorar, de repente, pero es en el momento en que tú sueltas. Y es ahí, y eso es lo que me ha estado dice y dice, lo he empezado a hacer y he empezado a notar ese cambio, esa relación con Dios. Eh, y como les digo, o sea, y platicando con otra persona, le decía yo, eso es que soltar creo que es lo más difícil. Y me decía, sí, soltar es lo más difícil, pero no porque sea difícil, sino soltar es porque lo traes acá. Cuando tú en tu mente logras hacer soltar eso y creer, tener la fe de que Dios va a actuar en tu vida, es cuando lo permites actuar, es cuando permites que Dios haga ese milagro que ha prometido, esa promesa que te dio empieza a actuar en tu vida. Es que así, yo el día de hoy yo los invito a que soltemos. Estas palabras las puso para mí y fue curioso, como les decía yo, ha sido yo creo que un mes, 2 meses que ha sido mucho, mucho repetir esto. Y cuando el pastor me pidió compartir, como que coincidió, oye, habla de esto, ¿no? Acerca de esto. Y dije, wow, o sea, es increíble ver cómo Dios actúa de múltiples formas. Pone a las personas en tus caminos, pone a las situaciones y llega ese momento en que dices, bueno, quiero compartírselos también yo, porque realmente es algo que no me puedo quedar yo, o sea, realmente es algo que hay que compartir. Y créanme, o sea, yo sé que a veces las situaciones se nos complican, las situaciones de repente dices, no puede ser, no, 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 tengo que hacer yo. Y no, no es en tus fuerzas. Y siempre lo hemos dicho acá en el foro, déjale todo en Dios, confía en Dios, cree en Dios y en este caso suelta todas las situaciones en Dios. Y van a notar ese cambio en sus vidas, van a notar cómo Dios se va a empezar a actuar, va a empezar a hacer cosas maravillosas en la vida de cada uno. Y bueno, pastor, creo que hasta aquí llegaría mi mensaje. Quiero orar, voy a hacer una pequeña oración para que sea de bendición para todos. Y bueno,
Padre amado, hoy recibimos tu palabra en nuestros corazones. Gracias porque tú nos das ese poder, tú nos mandas poder, nos das paz, nos das, nos das guía, nos guardas en nuestras vidas, guardas a nuestras familias en tus manos, Padre. Hoy traigo a ti, hoy decido traer a ti toda ansiedad, todo miedo, toda duda, toda incredulidad, toda preocupación, Padre. Declaro que para que tu paz gobierna mi mente, que tu paz gobierna mi corazón, que tu paz gobierna mi espíritu en estos momentos, Padre. Hoy decido confiar en tus tiempos, Padre. Hoy decido confiar en ti, Padre, en entregarte todo. Gracias por las puertas que abres, gracias por las puertas que cierras. Gracias porque todo lo que haces es para bien mío, para bien y protección de mi familia. Gracias, Padre. Suelto todo, suelto completamente todo, Padre. Suelto estas cargas, suelto estos temores, suelto mis planes, suelto mis intentos humanos, Padre. Todo lo pongo en tus manos. Te pido que nos sigas guiando, que nos des esa iluminación, Padre. Que nos guíes en todo momento. Que seas tú el que actúa en nuestras vidas, Padre. Te pido que llegue esa bendición a la vida de cada uno de mis hermanos del foro, Padre. Que confíen plenamente en ti, que den ese salto de fe y digan, suelto todo en tus manos, Padre. Y al mismo tiempo que empiecen a hacer eso, que vean esa bendición tuya, Padre. Que se quiten esa venda de los ojos y que vean que en toda situación, por muy mala que se vea, hay bendición tuya. Y tú no nos has soltado en ningún momento, Padre. Tú nos guías, nos cuidas, nos proteges. Nos das esa sabiduría para enfrentar las situaciones. Queremos luchar todas nuestras batallas en tus tiempos, en tus términos, Padre, en tu fortaleza. Y hoy te pido que nos llenes de esa bendición, Padre. Que veamos esa salud, que veamos esa sanación que estamos pidiendo, Padre. Que se empiezan a ver que los músculos se empiezan a mover, que los niveles se empiezan a poner en sus niveles correctos, que lo que está inflamado se empiece a desinflamar, porque soltamos y creemos en ti, Padre. Soltamos toda situación en estos momentos. Te damos gracias porque tú vas a actuar en nuestras vidas. Vas a mostrarnos el camino, vas a mostrarnos, vas a hacer que las medicinas actúen de una forma correcta, vas a hacer que la provisión llegue de una forma sobrenatural, sin darnos cuenta cómo va a empezar a mejorar todo, Padre. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos, Padre. Cuídanos en todo momento, cúbrenos de los ataques del enemigo y confiamos plenamente en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.